Bien, buenos días. ¿Tienes de pronto alguna duda, alguna pregunta de las guías? ¿O cómo vas con ellas? No, no, señor. Pues, profe, realmente no, como no tengo equipo, no puedo avanzar. Pues voy a hacer lo posible esta noche y mañana a ver si puedo entregar todo. Vale, necesito que de pronto te comparta lo que hemos hecho en clase para que te guíes. Sí, señor, gracias. Te lo voy a enviar el correo ahorita cuando terminemos la clase, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Bueno. Esta mañana estábamos desarrollando una tabla dinámica a partir de una herramienta o a partir de una serie de herramientas que consolidan múltiple información que encuentras en diferentes hojas o en diferentes archivos con el fin de lograr, creo que allí ya se ve, sí, con el fin de establecer mucha información o de cuantificar mucha información, generan análisis, reportes, estadísticas, informes, indicadores. Realmente puedes concluir mucha información a partir de lo que tienes o lo que puedes modelar a partir de un dashboard, que era básicamente lo que estábamos desarrollando esta mañana, construir en esencia la posibilidad de que tú puedas analizar mucha información con un clic. Por ejemplo, si damos clic acá, entonces todos los datos se mueven automáticamente. Eso es lo que estábamos definiendo o eso es lo que estábamos desarrollando esta mañana a partir o con el fin de, por ejemplo, crear una gráfica que se mueva solita. Entonces voy a ayudarles con esa fórmula de una vez. Vamos a construir una gráfica individual para cada una de estas celdas, por ejemplo. Para ello vamos a definir lo siguiente o vamos a generar la siguiente función que se llama o se denomina repetir. La función repetir lo que hace es, como su nombre lo indica, repetir la cantidad de veces un patrón, una letra, una palabra, un número, la cantidad de veces que nosotros le digamos. Por ejemplo, nosotros vamos a repetir este símbolo que tenemos acá. Digamos, es como una L, por decirlo de alguna forma, de alguna manera. Y le estamos diciendo que vamos a tomar en este caso la casilla que corresponde a J9. ¿Quién es J9 en este caso? El valor más alto de un conjunto de datos. Para este caso puntual, el valor de ventas del Banco Bogotá. Y necesitamos determinar cuál es el valor más alto de ese conjunto de datos. Por ejemplo, los valores que se encuentran en J9 hasta J15 es este caso. Bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Estamos tomando un valor individual o estamos tomando el dato más grande de cada una de las ventas o estamos tomando el valor de cada venta y lo estamos dividiendo en el valor más grande de las ventas. Es decir, cada valor lo estamos dividiendo en 289.466.000. Y ese valor lo estamos multiplicando por 100. ¿Por qué razón se hace esta división y luego la multiplicación? Porque la función repetir no te permite repetir más de 15.000 letras o 12.000 más o menos. Y aquí tenemos que repetir 219 millones de veces. Entonces, cuando hagamos esa función, no va a tener no va a alcanzar a comprender todos los datos y sencillamente nos va a salir un error. Por ello, aplicamos esta división y esta multiplicación para que podamos generar, por ejemplo, o estemos generando un valor como estos. Pero ¿cómo logramos convertir este dato, esta serie de líneas, en una gráfica como estas, para que nos quede uniforme, para que nos quede una solita? Lo que hacemos sencillamente es decirle, por ejemplo, que vamos a cambiarle el tipo de letra. ¿Dónde está la lupa? Perdón. Vamos a cambiar la lupa para que le digamos que la fuente es diferente. La fuente se llama Playbill. Entonces observen por favor que en este momento ya no tengo solamente una línea, sino que tengo una gráfica.
Esta gráfica corresponde al mayor o a la mayor cantidad de datos si, por ejemplo, reducimos esto un poco. Y si nosotros, por ejemplo, le cambiamos el color, le ponemos, no sé, un color naranja, y tomamos esta misma fórmula o esta misma función para los demás datos, vamos a reflejar una gráfica de forma automática para cada una de nuestras celdas, como si estuviéramos generando un valor agregado a nuestro informe. Entonces, observemos acá, por favor. Y esto es un valor más cercano a lo que queríamos mostrar como un consecutivo total de ventas. Aquí, por ejemplo, acá. Y cada vez que nosotros hagamos un clic, toda la información va a empezar a cambiar con respecto al dato que estemos buscando. Por ejemplo, en este caso, las fechas o las ventas que corresponden a mayo. Las ventas que correspondan a agosto. Las ventas que correspondan a septiembre. Bueno, las ventas que correspondan a pagos en contado. Las ventas que correspondan solamente al año 2018. ¿Sí? Entonces vean que rápidamente o de manera muy fácil podemos obtener en este caso un informe o un consolidado final. Esa es la descripción principalmente hablando de la guía número 4, perdón, la guía número 2 de tablas dinámicas y macros. De pronto de eso tienes alguna duda, alguna pregunta. ¿Habías trabajado con No, eso? no, realmente no. Este tipo de informes para consolidarlos de esta forma. Este archivo o estos archivos te los voy a enviar al correo para que pues cuando estés haciendo el tuyo verifiques que te esté dando lo mismo y verifiques que el resultado es similar, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, el último procedimiento que vamos a llevar a cabo es este de la guía número 3 que corresponde a tablas dinámicas y macros. Estas tablas dinámicas y macros se van a desarrollar a partir de los siguientes macros denominadas macros automáticas. La posibilidad de grabar, ejecutar, modificar y borrar estas macros, guardando un documento de Excel habilitado para que funcionen dichas macros y asignando una macro a un botón para que nos funcione de manera o de forma automática. Las macros, voy a ponerlas por acá, un archivito que tengo. Bueno, disculpen un segundo. Las macros, bueno, voy a anotarlo de nuevo, no hay ningún problema, porque aquí no lo veo, seguramente no lo guardé. Las macros. Cuando nosotros hablamos de una macro, estamos diciendo, o lo que queremos decir, es que queremos establecer un proceso automático o automatizado, que es básicamente lo mismo, un proceso automatizado, con el fin de que Excel o Word, porque las macros no solamente se aplican para Excel, se aplican, por ejemplo, para PowerPoint, también las podemos desarrollar, o bueno, para cada uno de los elementos que tenemos en Office, establecer un proceso automatizado con el fin de que este se genere, o procese por sí mismo o por sí solo. ¿Cómo así que es un proceso que se genera o se crea por sí mismo o por sí solo?
Cuando nosotros desarrollamos una macro es que, por ejemplo, tenemos un proceso que hacemos cada semana, cada mes, cada 3 semanas, cada semestre, cada trimestre, no sé. Tenemos que generar un reporte, por ejemplo, de ventas. Tenemos que calcular la cartera de este mes. Tenemos que enviar un correo siempre. Tenemos que generar algunos recibos de nómina. Tenemos que calcular la nómina. Ese tipo de cosas siempre se calculan de forma automática o se podrían calcular de forma automática porque siempre se hace un mismo proceso. Puede que los datos cambien, puede que la información no siempre sea la misma, pero cuando nos referimos a que el proceso siempre es igual, es que siempre lo hacemos de la misma manera. Entonces nosotros podríamos tomar ese proceso y automatizarlo con el fin de que se haga por sí mismo. Por ejemplo, nosotros podríamos determinar que una nómina, la cuestión de la nómina, se crea automáticamente siempre y cuando se estén almacenando bien los valores. Y esto va a generar o va a permitir que el trabajo se genere o se desarrolle de manera mucho más fácil y mucho más rápidamente. Puede ser o puede dar un ejemplo de esto. Las macros que nosotros desarrollamos se conocen como macros grabadas, como grabar una macro, o pueden representarse como macros manuales. Voy a tomar esto de una vez. ¿En qué se diferencian las macros grabadas de las manuales? Las macros que se graban son procesos que nosotros, como su nombre lo indica, es como si grabáramos una película. Es tomar un paso a la vez y repetirlo de acuerdo a la macro desarrollada. Vemos un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de una macro grabada, significa que estamos desarrollando un proceso y es como si estuviéramos grabando una película o si es como, por decirlo de alguna forma, es como si estuviéramos grabando lo que estamos haciendo. Cuando Excel detecta esa grabación que estamos llevando a cabo, Excel lo que hace es repetir esos mismos pasos que hicimos para desarrollar o para repetir lo mismo exactamente de la misma forma en la cual nosotros lo hicimos. Y las macros manuales son macros que se desarrollan a partir de un lenguaje de programación llamado Visual Basic. Ya las vamos a ver, pero el ejemplo es bastante sencillo, sobre todo porque se pueden desarrollar o se pueden automatizar muchos procesos a partir de estas macros tomadas en Visual Basic. Tenemos una gran característica y es que, por ejemplo, las macros que son grabadas, que nosotros mismos hacemos de manera más sencilla, son realmente muy difíciles de modificar. Es bastante complejo modificarlas si en algún momento queremos hacer algún cambio. Normalmente tenemos que hacerlo de nuevo. Mientras que las macros manuales son bastante sencillas de modificar siempre y cuando tengamos ese conocimiento que desarrolla un lenguaje de programación. Pero no se preocupen que vamos a hacer macros muy sencillitas, muy fáciles, con el fin de aprender cuál es la diferencia entre cada una. Y no es que vayamos a aprender a programar, sino entender algunos conceptos muy sencillitos que nos van a permitir implementar algunas macros en nuestros procesos o los procesos que desarrollamos día con día. Para ello, entonces, vamos a tomar el siguiente ejemplo. Nos dice que descarguemos un archivo que se denomina o se llama nómina. Nómina por acá. Bien.
Vamos a descargar este archivo que se llama nómina. Y a partir de este vamos a generar o vamos a insertar una hoja donde vamos a desarrollar las siguientes macros. Por ejemplo, cree una macro automática con el nombre for título y como método abreviado las teclas control más la tecla A. Vamos a abrir el archivo. Este es el archivo en el cual nos están pidiendo trabajar. Simplemente tiene algunos datos inventados de ejemplo que corresponden a una serie de personas con un cargo, un salario y unos días trabajados con unos porcentajes, por ejemplo, de salud y de pensión y fondo de solidaridad que se deberían restar para consolidar un total. Ya entramos a estos valores o ya definimos estos valores. En este momento quiero explicarles primero cuál es el desarrollo de una macro. Una macro principalmente que se hace a través de una grabación. Para este caso nos dicen que esta macro va a llevar un nombre y este nombre es for título y como método abreviado va a utilizar las letras control A. Las acciones de esta macro es desarrollar o nos permiten desarrollar lo siguiente. Que la celda esté en negrita, es decir, que la letra esté en negrita, que siempre la fuente sea de Verdana, sea de estilo Verdana, que el tamaño de la fuente sea de 14, el color de esta fuente es amarillo, los bordes en color rojo y el relleno de la celda en color azul. Finalmente, la alineación será al centro y al medio combinando las celdas. Allí finalizaríamos el procedimiento o el desarrollo de las macros. Es muy importante tener en cuenta que estas macros desarrollan un paso a la vez, un proceso a la vez. Por ejemplo, a esta macro la vamos a llamar for título. Para esa macro vamos a tomar como referencia esta casilla. Si en caso quieren usar esta casilla o la casilla que ustedes quieran, la celda que ustedes quieran, no hay ningún problema. Las macros nos permiten desarrollarlo en cualquier lugar o punto que nosotros deseemos. Para este ejemplo voy a tomar esta celda. Es importante que tomemos una celda antes de iniciar la grabación de la macro. Si después de iniciar la grabación seleccionamos una celda, la macro ya se nos va a dañar. Entonces les recomiendo que primero seleccionen una celda y luego ejecuten el procedimiento que vamos a llevar a cabo. Para ello lo podemos hacer mediante este botón que se encuentra en la parte inferior izquierda. Junto a listo hay un botoncito que parece como un calendario. Ese botón nos permite realizar o iniciar la grabación de las macros. Por el contrario, podríamos desarrollarlo desde la ficha vista, creo que sí, desde la ficha vista. También tenemos un botón que se llama macros y dentro de estas macros tenemos la posibilidad también de crear una macro o de empezar a grabar una macro. Como lo vimos el día miércoles, activamos también la ficha desarrollador. Y en la ficha desarrollador también tenemos la posibilidad de grabar una macro o desarrollar esa macro a partir de un lenguaje de programación que es Visual Basic. Cualquiera de las tres básicamente nos permiten la misma opción, solamente que se encuentra en lugares diferentes. Vamos a dar inicio, vamos a pulsar el botón, por ejemplo, grabar macro. Y aquí nos dicen, la macro 1 se va a llamar for título. Es importante que estos nombres de estas macros no lleven espacios, de lo contrario no va a permitir guardarla o no va a permitir almacenarla. Luego nos solicita un método abreviado, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, damos control C, eso es una macro, estamos copiando. Cuando damos control V y pegamos, estamos generando o llevando a cabo otra macro que básicamente nos permite pegar la información. Aquí nos está preguntando desde qué teclas vamos a utilizar o vamos a manejar nuestra macro. Yo, por ejemplo, podría ponerle la I o podríamos ponerle la O. Es importante que no usemos teclas
como la C, por ejemplo, control C, porque cuando vayamos a copiar ya no nos va a funcionar. O si utilizamos control V, tampoco nos va a funcionar. Lo ideal es que utilicemos una tecla, por ejemplo, como la I o como la K, que no tiene una utilidad mayor, sino simplemente está vacía o está libre. Vamos a tomar aquí, control I, la descripción. Esta macro permite desarrollar formato de los títulos. Esto lo podemos agregar, podemos dejarle en blanco, simplemente estamos desarrollando una descripción. Por si más adelante una persona necesita usar esta macro, lo ideal es que sepa para qué se aplica o cuál es su funcionamiento. Damos clic en aceptar y si vemos que este botón ya está completamente lleno, ya está como lo estamos viendo en la pantalla, completamente en gris, significa que ya se está grabando una macro. Todo lo que hagamos en Excel en este momento se va a grabar y todos los cambios que apliquemos van a quedar guardados dentro de esa macro. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a aplicar los cambios que nos indica la guía. Por ejemplo, nos dice que lo ubiquemos o que apliquemos algunos estilos. Por ejemplo, que le demos negrita, que sea verdana y que el tamaño de la fuente sea 14. Uno a la vez, un paso a la vez, vamos a decirle que vamos a tener negrita, que vamos a tener verdana por aquí en el estilo de la fuente y que vamos a tener un tamaño 14. Vean que lo estoy haciendo un paso a la vez. Primero ejecuto un proceso, la negrita, luego la fuente y seguido de esto hago o llevo a cabo el tipo de la letra. Luego nos dice que el color de la fuente sea de color amarillo, que los bordes sean de color rojo y que el relleno sea de color azul oscuro. No importa cuánto nos demoremos, Excel no graba esos tiempos en los cuales nosotros nos demoramos. Simplemente guarda los procesos que estamos elaborando o llevando a cabo. Entonces, por ejemplo, nos dicen que el color de la fuente tiene que ser amarillo. Vamos a ponerle aquí un amarillo. Y que el color del fondo debe ser un azul oscuro. Puede ser, por ejemplo, este. También nos dice que lo ubiquemos o que le implementemos unos bordes de color rojo. Vamos a decirle aquí más bordes. Vamos a seleccionar una línea, por ejemplo esta. Y vamos a decirle que vamos a aplicar bordes de color rojo al contorno, es decir, a cada uno de los espacios que tiene nuestra celda. Debe ser, en este caso, de color rojo. Aceptamos por acá. No importa que no veamos todavía el cambio se está guardando, no se preocupen. Seguido de esto nos dicen que alineemos al centro y que combinemos las celdas. Entonces combinamos al medio, centramos y finalmente combinamos la celda. Pero es que solamente estamos tomando una celda que estamos combinando. No se preocupen, más adelante vamos a ver qué estamos combinando en este caso o cómo vamos a aplicar la combinación de esas celdas. Después de que ya hicimos o ejecutamos cada paso a la vez, la negrita, la fuente, el color, los bordes, el tamaño, la alineación, la combinación, después de aplicar cada uno de estos cambios, lo único que hacemos es parar la grabación. ¿Ven? No pasó nada más, no cambiamos nada, simplemente quedó ajustado de esa forma o de esta manera. Necesitamos en este caso probar que la macro que desarrollamos está bien hecha. ¿Cómo lo probamos? Es muy sencillito. Seleccionamos una celda cualquiera, por ejemplo esta o esta, la que ustedes quieran, y damos la combinación de teclas que escogimos al inicio, control I. Entonces vean por favor que lo que nosotros aplicamos en esta celda se está aplicando de forma automática también en esta. En este momento tiene fuente verdana, es de color, bueno, está en negrita, azul, amarillo en 14, el centro o está centrada y está combinada.
¿Por qué? Porque nosotros grabamos un proceso que es aplicar en este caso formato, una macro bastante sencilla y estamos aplicando ese mismo proceso en cualquiera de las celdas que nosotros seleccionemos. Por ejemplo, vamos a repetirlo aquí, control I. Por aquí también voy a tomarlo, control I. Verifiquemos que está tomando el color en amarillo y en el tamaño 14. Hagamos en este caso la forma o probemos que se están combinando las celdas. Por ejemplo, tomemos dos, tres celdas, control I. Y entonces vean que automáticamente las celdas se combinan. Tomemos las celdas en la misma fila, control I. Y aquí vemos o estamos desarrollando el ejercicio justamente de aplicar diferentes procesos a una macro. Esta macro, por supuesto, es bastante sencilla, pero es una macro que nos permite entender cómo funcionan cada uno de estos procesos, que estamos llevando a cabo cada uno de estos pasos. ¿Qué puede suceder algunas veces? Que, por ejemplo, me equivoque, que ya no quiero que los bordes sean de color rojo, sino que quiero que sean de color negro, que ya no quiero combinar las celdas. Cuando tenemos ese tipo de procesos, podemos ir a la ficha desarrollador y dentro de desarrollador podemos ver o visualizar todas las macros que tenemos con este botón. Perdón. Dentro de las macros tenemos todas las macros que pues se está almacenando o que está conteniendo nuestro archivo. Si nosotros damos clic aquí, vamos a ver las macros que tengamos desarrolladas o las que estamos trabajando en este momento. Solamente tenemos for título y aquí es donde empieza, o por eso les decía que son realmente difíciles de modificar si uno no tiene el conocimiento. Si yo hago clic en modificar, automáticamente me abre esta ventana con esto o esto que están viendo se denomina lenguaje de programación, más específicamente en un lenguaje que se llama Visual Basic. Todo esto que ustedes están viendo acá fue lo que acabamos de hacer con un par de clics. Cuando pusimos la fuente verdana, cuando la pusimos en 14, cuando pusimos que las celdas se debían centrar, cuando lo alineamos, cuando aplicamos, por ejemplo, aquí los bordes de color rojo, aquí están los bordes. Y aquí, por ejemplo, los colores no se ven como un color, sino que simplemente se digitan en un valor numérico. ¿Por qué razón? Porque los equipos, los computadores, los celulares y bueno, todos los desarrollos entienden, por ejemplo, los colores como un código. En- en- por ejemplo, si nosotros tomamos aquí un valor, el que ustedes quieran, me estaría indicando que ese color, que este color que tengo en este puntico, no se llama, bueno, no tiene un nombre específico, sino que se llama BE4930. O si tomamos, por ejemplo, un color azul y hacemos lo mismo, este color se llama 383FE0. O un color, por ejemplo, aquí amarillo, este sería el nombre que tiene ese color. De allí están saliendo, por ejemplo, esos números y a esto me refiero con que es difícil o no es tan sencillo entrar a modificar cada una de estas macros. Vean aquí, por ejemplo, hay otro color. Cuando nos equivocamos al generar estas macros, lo más sencillo o lo más fácil realmente sería diseñarla o generarla de nuevo justamente por la dificultad. Y no tanto, bueno, sí por la dificultad porque no tenemos el conocimiento y es justamente eso. Para desarrollar este tipo de macros hay que tener otro tipo de conocimientos que se enfocan principalmente en el desarrollo de lenguajes de programación, que es, por ejemplo, algo que le está apostando muy fuerte el gobierno con esta misión MINTIC y todos estos temas, donde buscan principalmente personas que desarrollen estos conceptos, teniendo en cuenta que esto es a lo que se enfocan todas las empresas hoy en día. Mejorar o automatizar la mayor cantidad de procesos posibles con el fin de que sean mucho más sencillos para cada una de las personas.
Bueno, entonces hasta aquí vamos a desarrollar, o este sería la primera macro que nosotros hicimos, con el fin de hacer otros dos ejemplos muy similares que también realmente son muy sencillos. Configure las macros o configure una macro con las siguientes acciones. Esta macro va a ser de color negrito, o bueno, se va a llamar for columna, va a tener las letras control I y debemos aplicar negrita, fuente Arial de tamaño 11, alineación al centro y al medio, ajustando el texto, bordes de color negro y el relleno de color azul claro. Esta está, por ejemplo, mucho más sencilla. Esta macro se llama for columna, listo. Entonces, desde este botón, desde este punto, siempre seleccionando una celda previamente, por ejemplo, voy a tomar esta primera, vamos a iniciar a grabar la macro. Se va a llamar for columna. Y a esta le vamos a poner, por ejemplo, control O. Puede ser. Esta macro permite desarrollar características de estilo. Solamente un título si lo queremos agregar, de lo contrario no. Y aquí, por ejemplo, entonces nos piden que tenga negrita, que sea de tamaño Arial o de fuente Arial, que vaya al centro y al medio, que se ajuste automáticamente el texto y el relleno, que los bordes sean de color negro, por ejemplo. Vean que estoy haciendo un pasito solamente a la vez. Los bordes van a ser de color negro. Voy a ponerle una línea diferente, por ejemplo esta. Un paso a la vez, primero la negrita, luego el Arial, luego el 11, luego la alineación, luego ajustamos, luego pusimos los bordes y por último entonces pondríamos relleno de color azul claro, sería lo único que nos estaría haciendo falta. Simplemente venimos por acá y ajustamos el relleno en un azul claro un poco menos fuerte, un poco más claro puede ser este. Como ya ahí terminamos nuestra macro, como ya terminamos el proceso que estábamos desarrollando, simplemente detenemos la grabación y hacemos la prueba de que esté funcionando. Aquí, por ejemplo, ponemos control I, control O, perdón, control O. Entonces vean que lleva a cabo el proceso que hicimos, control O. Perfecto, ajusta el texto, control O. La idea de una macro es que nos funcione en el lugar que nosotros lo deseemos, donde lo queramos implementar. Aquí, por ejemplo, se ve muy claramente que tiene los bordes con la línea doble que nosotros definimos hace algún momento. Control O, control O por aquí también, control O por aquí también. ¿Sí? Entonces ven que la macro me está funcionando porque me permite hacerlo en cualquier lugar o elemento que lo estemos aplicando. De pronto hasta allí, Karen, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar. Estas macros que estamos desarrollando no solamente me sirven para trabajar la macro o para trabajar en la hoja en la cual la estamos desarrollando. Nosotros, por ejemplo, siguiendo el siguiente punto o el punto 2, esta macro, digamos, la vamos a dejar como de tarea, que es la macro que denomina o se tiene por nombre for moneda, busca o desarrolla, que la pongamos en negrita, con formato contabilidad sin decimales y bordes de color azul. Pues vean que la macro, esta última macro inclusive tiene menos pasos y esa les quedaría pues como de tarea, por decirlo de alguna forma. Por último, nos dice que seleccionemos la hoja nómina y con base a las macros creadas en el procedimiento 1,
Seleccionemos las celdas desde A1 hasta G1 y A2 hasta G2, cada fila por separado y ejecutemos o llevemos a cabo la macro for título. Entonces vamos a tomar desde A1 hasta G1, perdón. Ahora sí, desde A1 hasta G1 vamos a darle control I para establecer la macro del título. Entonces vean que se ajusta de forma automática a lo que nosotros desarrollamos de forma inicial. Vamos a hacer el mismo ejemplo con la número 2. Desde A2 hasta G2, tal y cual como lo indica el título, damos control I y allí está perfectamente generada de la misma forma, de la misma manera. Luego nos dice que tomemos a los títulos de las columnas y le ejecutemos la macro for columna, solamente a los títulos, y a las celdas que contienen valores de dinero, de plata, pues le apliquemos la macro for moneda. Si es necesario, ajuste manualmente el ancho de las columnas y el alto de las filas para ver la información correspondiente. Entonces, a cada una de estas celdas que contiene un título, vamos a aplicarle la otra macro que hicimos, que fue for, acá está, y vamos a ponerle control más la tecla O. Y vean que allí se desarrolla perfectamente como nosotros lo trabajamos y en los mismos parámetros. Si lo ponemos una a una, también nos va a funcionar. Control O por aquí, también lo vamos a hacer por aquí, control O, control O. Entonces observen por favor que estamos desarrollando una macro que nos funciona no solamente para estos valores, sino nos funciona para cada uno de los datos. Aquí, por ejemplo, nos dicen, si el salario es mayor a dos veces 877.000, se paga 100.000 pesos de subsidio de transporte, de lo contrario no. Entonces aquí vamos a hablar de que si el salario es mayor o igual a 877.000 por 2, entonces, si es mayor, no se le dará subsidio. En caso de ganar menos, se le darán 100.000 pesos. 100.000 pesos. Verificamos. 877.000, 2, 3 por 2. Eso da 1.754.000. Es decir, si tú te ganas más de 1.754.000, no tienes derecho a recibir los 100.000 pesos de subsidio de transporte. Si tu valor, si el salario que tienes acá es menor, o es en este caso es mayor a 1.754.000, que es la multiplicación de este por 2, significa que no tienes derecho a recibir subsidio. De lo contrario, recibirás 100.000 pesos, que es el valor que estamos viendo en esta pestaña o en este lugar. Por aquí hay otro que también nos solicita hacer lo mismo. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Si el total de vengado es mayor o es superior a 3.800.000, si el total de vengado, la casilla que tiene el total de vengado, es mayor o igual a 3.800.000, 1, 2, 3. En este caso se cobra el 2,5 del total de vengado. Entonces tomamos ese total y lo multiplicamos por 2,5%. En caso de que el salario de esta persona sea mayor o igual a 2.500.000, 1, 2, 3. En este caso, perdón, le di enter sin culpa. En este caso, punto y coma. En este caso, solamente del total de vengado se cobrará el 1,5%. En caso contrario, esta persona no tendrá que pagar rete fuente y por tanto su valor o su salario será cero. Perdón, su valor de pago será cero. Hacemos la verificación de los datos. Por ejemplo, vemos que esta persona se gana 3.309.000 pesos. Esta persona tendría que estar pagando el 1,5. Hacemos el cálculo
por 1,5%. Y efectivamente son 49.642 pesos. Esta persona que tenemos acá se gana 7.437.000. Debería estar pagando el 2,5%. Verifiquemos si eso es cierto. 185.937 es el valor que corresponde a este dato o a este valor. Borrémosle aquí ese valor para que lo aproxime y nos aparezca en este caso el mismo dato que estamos viendo en este lugar. No enfocamos mucho a esto, supondría, bueno, teniendo en cuenta que la función sí, muy seguramente la han trabajado bastante o ya la conocen, y en este caso queremos enfocarnos principalmente en el desarrollo de las macros. Muy bien, entonces regálame un segundito, tomo un poquitico de agua y ya continuamos. Disculpenme un segundo, por favor. Bien, para el procedimiento 2 me gusta bastante, es un procedimiento muy, muy, muy chévere porque nosotros podemos incluir algo nuevo en Excel. Es algo que de pronto muchas personas no conocen o no han desarrollado y tenemos la posibilidad de crearlo automáticamente. Por ejemplo, o les quiero dar este primer ejemplo. Muchos de nosotros, o bueno, por no decir todos, conocemos perfectamente que existe una función, por ejemplo, que se llama suma, que es la función más sencilla que conocemos casi todos. Existe una función que se llama buscar B, existe una función que se llama contar, pero por ejemplo no existe una función que se llame pesosco. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a implementar una función que se llame pesosco. ¿Cómo así? Esto mismo que existe como suma, como función suma, lo que nosotros vamos a hacer es implementar una función que lleve el nombre que nosotros queramos con el fin de cumplir un proceso específico. Por ejemplo, yo quiero diseñar o crear una función que me diga cuál es este valor que tengo acá, pero ya no como dinero, o sea, ya no como número, sino quiero que me lo muestre en palabras, o este valor, o cualquier valor que sea un número, quiero que me lo muestre en palabras. Para ello, ¿qué vamos a hacer? La verdad es que es también muy sencillo porque ya lo más difícil está hecho. Dentro de esta función, dentro de este archivo que descargamos que se llama nómina, van a encontrar una hoja que se llama código. Lo que vamos a hacer es copiar todo este archivo que tenemos aquí, por favor. Vamos a darle control C. Verifiquemos nuevamente que no exista una función que se llame pesosco. No existe en este momento. Y vamos nosotros a crear una función en Excel en este momento. ¿Cómo lo hacemos? Es súper sencillo. Vamos a la ficha desarrollador, vamos a la ficha Visual Basic, esperamos que se abra una ventana similar a estas, y lo que vamos a hacer en este caso, o lo que vamos a hacer a continuación, es simple y sencillamente darle clic aquí en insertar, vuelvo y lo tomo, damos clic en insertar, parte superior izquierda, y aquí vamos a darle clic en la palabra módulo. ¿Qué es un módulo? Un módulo es donde nosotros podemos desarrollar funciones o macros. Cuando nosotros damos clic en esta palabra módulo, automáticamente se abre una ventana o una hoja completamente en blanco. Lo que nosotros estamos viendo en esta ventana en blanco es la posibilidad de crear una macro o una función, como les decía hace algún momento. Pero nosotros, digamos,
No copié el texto, disculpen un segundo, vuelvo y lo copio porque no me copió. Copiamos control C y venimos por acá a esta pestaña o a esta hoja en blanco y le damos control V. Es decir, para lograr este tipo de procedimientos o este tipo de desarrollo hay que tener otros entornos o otros acercamientos a otro tipo de conocimiento. Como les decía hace algún momento, hay que tener conocimiento principalmente hablando al lenguaje de programación, más específicamente enfocado en Visual Basic, que es el lenguaje que desarrolla las macros. Y aquí vemos muchas palabras, porque no solamente hay que, en este caso, saber lenguaje de programación, sino hay que saber inglés. Casi todas las palabras que tienen una apropiación de este lenguaje vienen en inglés. Lo que nosotros definimos en español son los datos que nosotros mismos incluimos, pero normalmente los datos o lo que nosotros creamos, que está casi siempre en color azul, viene en inglés y esto es lo que nos permite desarrollar este procedimiento o este proceso. Pero como estas macros, hay muchísimas macros en Internet. Si aquí, por ejemplo, ejemplos macro en Excel, en Visual, perdón, en Visual para Excel. Si nosotros tomamos, por ejemplo, en Internet consultamos, vamos a poder ver o vamos a poder encontrar muchas macros que ya están generadas o que ya existen. Por ejemplo, una macro para mostrar un mensaje, una macro que ejecute una para abrir una nueva hoja de cálculo, una macro para generar o para determinar la fecha y hora actual, una macro que realice la misma acción en cada celda seleccionada. Realmente hay muchas macros y entre más busquemos, más macros ya se encuentran contenidas. Por ejemplo, aquí hay una macro un poco más compuesta, tiene más desarrollo, que lo que hace es cambiar el color de la celda al pasar el mouse. Bastante curiosa esa macro, no la había pensado, pero funciona bastante bien. Cambiar el color del interior y las fuentes. Macro que hablan, vean, bastante bien, para que nos diga qué es lo que tiene esa celda. Y es una macro con un lenguaje ya definido que lo que hace es justamente cuando nosotros hagamos clic o hagamos enter nos empiecen a hablar. Entonces hay muchas macros que ya están hechas en Internet que nosotros podemos tomar como referencia. No necesariamente tenemos que aprender a desarrollarlo, sino empezar a buscar lo que ya existe. Puede ser uno de esos ejemplos. Lo que hacemos simplemente es dar control C, control V a lo que ya tenemos, cerramos por aquí y hacemos la prueba. Por ejemplo, voy a tomar aquí un número cualquiera, voy a digitar igual pesos.co. Ven que ahora sí existe una función que se llama pesos.co. ¿Por qué existe? Porque nosotros la creamos. ¿Por qué se llama pesos.co? ¿Qué pasó? Acá. Porque nosotros al inicio de la macro le dijimos que esta macro se llama pesos.co. Véanlo aquí, por favor. La función se va a llamar pesos.co, pero no necesariamente se tiene que llamar de esta forma. Puede tener cualquier nombre. Igual pesos.co. Tomamos un número, el que ustedes quieran, por ejemplo, el que nosotros queramos, y le damos la tecla Enter. Le cambié algo cuando lo estaba llevando a cabo. En este caso, tú volveré a copiarla para hacerlo más rápidamente. Seguramente le borré algo o le quité algo cuando la estábamos llevando a cabo. Un segundo, por favor. Copiamos nuevamente, vamos a Visual. Control E, ya vi que lo borré. Seleccionamos todo esto, damos control V nuevamente. Cerramos por acá y volvemos a probar. Igual, pesos.co, tomamos un valor y damos Enter.
Entonces, por favor, vean qué sucede automáticamente. Nos dice, son 8.400.000 pesos. Estas unidades salen porque allí en la macro se incluye que salgan estos ceros dividido entre 100 y que diga CO. Pero no necesariamente me sirve para ese valor. Yo aquí si le digo igual pesos con, de por ejemplo este valor de este 30 me dice que serán 30 pesos. Son 30 pesos. Si tomamos por ejemplo aquí otro valor, igual pesos con, nos dirá que son 100.000 pesos. No es necesario que nosotros nos pongamos a digitar todo esto, sino que simplemente vamos a tener una función que lo calcula de forma automática para cada uno de nosotros, principalmente para esas personas que laboran en esas áreas. Si nosotros aquí, por ejemplo, le decimos igual pesos con, de esta columna que tenemos aquí en la parte izquierda, podemos visualizar que eso nos va a calcular el nombre de este valor para cada una de ellas. Aquí vamos a retroceder un poquito. Voy a borrar este comentario porque no lo necesitamos. Ahora sí. Entonces observen por favor que aquí me dicen, por ejemplo, que son 1.979.765 pesos, que son 3.507.000 pesos. ¿Sí? Entonces la idea es que podamos crear una de estas columnas y todo esto lo podemos generar de forma automática. Si por ejemplo nosotros no queremos ponerle este paréntesis, o si queremos quitarle esta palabra son, o si queremos quitarle estos ceros, todo eso lo vamos a encontrar dentro de esto que desarrollamos de forma inicial. Por ejemplo, acá, aquí vean por favor que al final se encuentran estos ceros. Por eso es que se están incluyendo esos dos ceros. O aquí siempre se está incluyendo la división entre 100 y las palabras o las letras CO. Pero si nosotros le quisiéramos quitar eso, simplemente venimos y le quitamos estas casillas de acá. O le quitamos los paréntesis, o bueno, dependiendo de lo que ustedes no quieran ver o lo que quieran agregar. Eso en referencia, por ejemplo, a este procedimiento 2, que es precisamente desarrollar esa macro automática que hasta ahora es bastante sencilla. El procedimiento 3 nos va a permitir desarrollar un poco más o profundizar un poco en las macros. Lo que desarrolla este procedimiento es lograr varias macros, que algunas son muy sencillitas, una necesita un poquito más de análisis. El contexto de este archivo es el siguiente. Hay un formulario de facturación donde existe un código para cada uno de los clientes, un número de factura y los datos, por supuesto, de este cliente. La idea es que nosotros digitemos cada uno de estos datos, exceptuando el código, hagamos clic en la ficha o en este botoncito que se llama guardar y automáticamente la información que nosotros tenemos acá, a partir de una macro o con una macro, se guarde de forma automática en una tabla que tenemos, por ejemplo, acá. Si nosotros hacemos clic, por ejemplo, en el botón de datos, tiene que llevarme a una hoja donde estemos almacenando esta información y me permita ver cuáles clientes tenemos. Si hacemos clic en cancelar, la idea es que, por ejemplo, todo se borre y nosotros podamos empezar a digitar o empezamos a llenar los datos de un cliente. Entonces, esta macro es bastante chévere, es bastante entretenida porque nos permite desarrollar algunos contextos y principalmente pensar cómo podemos llevar a cabo procesos que tienen un poquito más de análisis. Algunas veces podemos pensar que el desarrollo es muy difícil, pero realmente es sencillo. Entonces el día de mañana, sí, yo creo que ya mañana para hacerlo con tiempo y con paciencia, para que nos quede bonito, para que nos quede realmente de la forma en la que la queremos presentar y explicárselas con calma. El día de mañana, por ejemplo, hacemos esta macro. Si tienen la oportunidad de hacerla en casa para que mañana la hagamos, por ejemplo, este formulario y este formulario de acá, sería ideal para que mañana podamos
simplemente desarrollar la macro y eso les ahorraría bastante tiempo. Lo siguiente que podríamos hacer, o lo que también vamos a hacer mañana, es entender o desarrollar unas macros también muy, muy sencillitas. Por ejemplo, el día 5 solamente tiene una guía. Esperemos que cargue, la cual se enfoca en desarrollar macros a partir de Visual Basic. Pero estas macros, tampoco se preocupen, son bastante sencillas porque simplemente vamos a copiar y vamos a pegar para entender cuál es el funcionamiento o el desarrollo de cada una de ellas. Copiamos acá, desarrollamos esta, luego desarrollamos una macro que nos permita convertir a mayúscula, luego una macro para convertir a minúscula, luego una macro para, para tomar solamente la primera letra en mayúscula, una macro que haga o que registre básicamente la entrada de un empleado, de un estudiante, para verificar a qué horas llegó y también si fue, bueno, el día y la hora, por supuesto, para determinar si este empleado está llegando temprano o no, por ejemplo, a su puesto de trabajo. También tendríamos la posibilidad de generar una calculadora de forma automática a partir de macros que podríamos nosotros empezar a desarrollar para entender un poco mejor el contexto. Como esto realmente es bastante cortico, lo vamos a hacer también mañana a las 11 de la mañana. Y en la mañana nos vamos a enfocar un poco más en desarrollar este tipo de macros para explicarla con un poco más de tiempo y con un poco más de calma. De pronto, Karen, ¿hasta allí tienes alguna duda, alguna pregunta que quieras hacer? No, no, señor profe. Vale, entonces, pues la idea es que alcanzaras a hacer de pronto lo que más pudieras. Te voy a enviar de todos modos lo que hemos hecho estos días para que lo puedas verificar en tu equipo, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Cualquier cosa, pues mañana teniendo en cuenta que son las últimas clases, pues me dices de pronto si tienes alguna pregunta o alguna duda, algo que en lo que te pueda ayudar. Bueno, profe, claro que sí. Te iba a preguntar, Máximo, no sé si te pueda, pues lo que te digo, por lo que trabajo, pues algo tarde. Entonces yo creo que estaría enviando el trabajo, pues en la noche y en tardecito o al más tardar el sábado. No sé si hay algún inconveniente. No, lo importante es que envíes, por ejemplo, lo que me habías contado que ya hiciste, pues para tener la base de que si pues lo estás desarrollando, Sí, sí, señor. ¿vale? Entonces, pues por lo menos que puedas enviar ese pedacito que ya hiciste y no hay ningún problema, pero lo importante es que puedas avanzar y si no, pues no vas a alcanzar. Sí, claro, sí, sí, señor. Vale, entonces pues quedo muy pendiente de cualquier cosa. Igual me quedo conectado hasta la una si tienes alguna pregunta. Bueno, profe, Ari, gracias. Dale, cuídate mucho. Bueno, hasta luego, profe, gracias. Dale.